Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Continuaremos con las clases de Análisis Matemático 2, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán. Y bueno, vamos a seguir con los ejercicios que están relacionados con el teorema de Cauchy. Recuerden que en el ejercicio 1 nos pedían algo similar y teníamos funciones que dependían de x, y. O sea, nosotros teníamos el formato, si ustedes recuerdan, en los ejercicios anteriores tenían así. Tenían, por ejemplo, x más y, no sé, x por y al cuadrado, menos y igual a 0. Entonces nosotros poníamos que esta función dependía de f, x y z igual a 0. Bueno, lo que sucedía en los ejercicios anteriores es que este no tenía la letra z, pero bueno, nosotros podíamos ponerla, más allá de que no tenga la letra. Ya acá, en este ejercicio, ya se ve la letra z y tenemos que hacer algo análogo. Bien, entonces, recordemos las condiciones de Cauchy para estos ejercicios. Acá lo tenemos. Yo ya estuve avanzando un poco con estos ejercicios. Tenemos la primera, obviamente, que decía que debía existir un punto P0 perteneciente a la función tal que la función particularizada para P0 siempre daba 0. La segunda condición decía que la función y las derivadas parciales respecto de x, y z de la función implícita son continuas en el punto P0 o en el entorno a P0. Y la tercera condición decía que, en este caso, como dice que z depende de x e y, yo tengo que decir que f sub z en P0 sea distinta de 0. Una vez que escribí las condiciones de Cauchy, ya puedo hacer las derivadas parciales pedidas para este ejercicio en particular. Entonces arrancamos con este ejercicio a resolverlo. Recuerden, lo primero que tienen que hacer es igualar a 0 la función. Entonces tengo x más 3y más 2z menos logaritmo de z igual a 0. Entonces observen que aquí está mi función. Perdón, vamos a ver. Mi función que depende, es una función que depende de x y z igual a 0. Bien, entonces me pide que halle la derivada parcial de z respecto de x. Entonces recordemos el procedimiento, la formulita, se cruzan las derivadas, sería f sub x sobre f sub z. ¿Lo ven? Abajo, arriba, signo menos. Entonces comienzo a derivar. La derivada respecto de x de esta función, la derivada de x es 1, y queda así nada más. Vamos a hacer así entonces. Entonces tenemos 1 más 0 más 0 menos 0. La derivada de esta función respecto de x. Y abajo va a ir la derivada de esta función respecto de z. Sería 2 menos la derivada del logaritmo 1 sobre z. Por supuesto, no me olvido del signo menos este que está acá adelante, lo ponemos acá. Ahí va un signo menos. Bien. Por supuesto, acá podemos tratar de entender por qué razón, miren esto, esta condición que está acá, por qué razón debe ser distinta de 0. Miren, para que yo pueda aplicar esto, esto no puede ser igual a 0 en un punto PC. Bien, ahí tengo entonces la derivada de z respecto de x. Ahora hacemos la derivada de z respecto de y, algo análogo. La derivada de z respecto de y va a ser menos f sub y sobre f sub z. F sub z ya lo tengo, entonces no necesito derivarlo de nuevo, reemplazo directamente. Por supuesto, si ustedes quieren hacer de nuevo la derivada, no hay ningún inconveniente. Vamos a poner esto que se note, parece un z.
La diferencia entre esto y esto, que este es un z y este es un 2. La derivada parcial respecto de y, de esta función, entonces la derivada de x es 0, la derivada de 3y es 3. La derivada de 2z es 0 y la derivada del logaritmo de z es 0. No se olviden que tienen que poner acá un signo menos. Es muy importante, este menos está afectando. Vamos a borrar esto mejor. Vamos a ponerlo acá, en la mitad de la fracción, de la línea de la fracción. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí ya tengo las dos derivadas que a mí me pedían. Lo que sí debería agregar la condición, porque acá, bueno, observemos cómo esta condición coincide para las dos derivadas. ¿Lo ven? ¿Por qué razón dice que f sub z en P0 debe ser distinto de 0? Porque no puede ser 0 acá en el denominador. ¿Mm? Bien, ahí tenemos entonces el primer ejercicio. Vamos a hacer otro. Ejercicio 2. Bueno, nos fijemos que acá en el enunciado yo puse para el ítem A, vamos a poner acá con un verde, en el ítem A, vamos a ver, en el ítem A, me pide lo siguiente, o sea, este sería para el ítem A, o ítem I, perdón, ítem I. Pero después me pide el ítem 2i, x en términos de y y z, para todos estos ejercicios. Entonces veamos para el ítem I, 2i, me dice x en términos de y y z. Y me piden que haya la derivada parcial de x respecto de y la derivada de x respecto de z. Entonces, vamos a borrar esto, el enunciado. Vamos a hacer un procedimiento análogo. Tienen que poner las condiciones. Entonces, vamos a ver. Entonces arrancamos con la primera condición. Primera condición. Vamos a hacerlo con azul, con celeste. Primera condición. P0 pertenece a la función tal que f de P0 sea igual a 0. La segunda condición, que la función, la derivada respecto de x, respecto de y, respecto de z, sean continuas. Y la tercera condición es que f sub, en este caso sería vamos a ver, observen acá, si ustedes tienen, miren acá la función, cuando aquí decía f sub z, yo acá tenía que la función me definía a z en términos de x e y. ¿Lo ven? Es decir, que en este caso, cuando acá es una función de x, yo tengo que decir que f sub x en P0 debe ser distinta de 0. ¿Lo ven? De manera análoga. Si aquí me dice z, yo pongo f sub z. Si aquí me dice x, yo pongo f sub x. ¿Está bien? Para entender la mecánica de este tipo de ejercicios. Entonces, se cumplen las tres condiciones de Cauchy, entonces ya puedo hacer las derivadas. Me pide la derivada de x respecto de y sería menos f sub y sobre f sub x. Menos, y veamos, tengo f sub x ya lo tengo acá, es 1. Perdón, 1 abajo. Y f sub y no lo tengo, a ver, sí, lo tengo acá, miren. F sub i vale 3.
Aquí está la derivada. ¿Muy bien? Observen cómo se cumple la condición de que f sub x en cualquier punto P0 debe ser distinto al 0, y es cierto, miren, siempre me sale 1. ¿Qué pasa si me dicen la derivada de x respecto de z? Entonces va a ser menos f sub z sobre f sub x. Menos, pongamos acá, menos f sub z ya lo tengo. No necesito ponerme a derivar de nuevo. Y f sub x, lo vemos acá, también lo tengo, 1. Se cumplen para las dos condiciones que f sub x en P0 sea distinto de 0. Recuerden que esto es la derivada parcial de la función respecto de x. La función f de x y z, esta que está acá con rojo. Entonces ahí tenemos los dos ítems de este ejercicio hechos según esta regla. Vamos a ver para el tercer ítem, el ítem 3i. Me pide ahora, me dice que haga, me pide que haga ahora, observemos, que haga y, dice y, define ahí en términos de x y z. Y me pide las derivadas que tengo acá. La derivada de y respecto de x y la derivada de y respecto de z. Vamos a borrar esto, vamos a sacar el enunciado para que no me ocupe demasiado espacio. Y vamos a hacer un procedimiento análogo. Observen, las condiciones de Cauchy las deben escribir para cada uno de los ejercicios. ¿Está bien? Entonces escribimos la condición 1. Vamos acá. Condición 1. P0 perteneciente al dominio, a la función, tal que f de P0 sea igual a 0. Segunda condición, que f sub x, f sub y, f sub z sean continuas en torno al punto P0. Y la tercera condición, miren la analogía, si acá yo tenía x dependiendo de y y de z, yo ponía f sub x. Aquí miren, tengo y. Entonces yo tengo que poner f sub y en P0, distinta de 0. Entonces ahí ya puedo hacer, una vez que se cumplieron las tres condiciones, puedo hallar las derivadas que me piden. La derivada de y respecto de x es igual a menos f sub x sobre f sub y. Se cruzan. Menos f sub x, ya lo tengo resuelto. Observemos acá, f sub x me sale 1. Y f sub y me da 3. Lo tengo acá, es al revés de lo que tengo acá. Y observen cómo se cumple que f sub y en cualquier punto P0 siempre va a ser distinta de 0. La derivada parcial de la función respecto de y. Y si me piden la derivada de y respecto de z, va a ser menos f sub z sobre f sub y. Y ya lo tengo acá. F sub z, lo tenemos acá, es 2. Ahora con ese signo menos, me estoy olvidando el espacio para poner el signo menos, va a ser 2 menos 1 sobre z, aquí está la f sub z, todo sobre f sub y. Nos fijamos acá, f sub y, la tenemos acá, parece ser que vale 3. De todos modos acá la tengo la función, si yo derivo esta función respecto de y sería 3. Sin olvidarse del signo menos, muy importante que no se olviden del signo menos acá. Entonces, con estos tres ejemplos hemos visto cómo hacer las derivadas
según me pedía las condiciones del ejercicio. Recordemos el enunciado, cómo me pedía. En el ejercicio 2, recuerden, decía, para cada una de las siguientes ecuaciones se establezcan las condiciones de Cauchy, que yo ponía 1, 2, 3 las condiciones, y hallaba las derivadas que me pedían, z en términos de x e y, y calculaba las dos derivadas. Entonces así vamos resolviendo cada uno de los ítems. Estos 3 ítems tienen que hacer para cada uno de estos ejercicios que ustedes tienen acá. ¿Está bien? Entonces, yo creo que con esto es suficiente con respecto a la clase de las condiciones de Cauchy. En una próxima clase veremos el apartado 3 del trabajo práctico. Muy bien. Eso es todo por hoy. Les deseo muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal de ICES o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.